porque generalmente y en todo el tiempo que yo llevo en este Congreso casi que de lo único que se habla es de violencia sexual contra nuestros niños, y parece ser que ese es el único tema, y más aún tratándose en temas políticos y que generan réditos a un sector u otro, a hablar de los niños y de su protección. Pero en la práctica, honorables senadores y senadoras, este Congreso poco o nada hace por resolver los problemas estructurales e integrales que afectan y agreden a nuestros niños en Colombia. Y yo quisiera que toda esa energía que se muestra aquí frente a los delitos sexuales, que no disminuyen, cifras de agresión sexual contra nuestros niños, solo el año pasado, por no traerlos este año, superan los 15.000, y superan en un gran número esas agresiones sexuales, especialmente en cifras que también se han mostrado acá, en acciones que por parte del Estado no tienen o nada o poca incidencia para detener la agresión sexual contra nuestros menores en el país. Informes que tenemos nosotros, por ejemplo, de prostitución infantil en Colombia, supremamente graves. Y tenemos aquí un registro doloroso. 21.399 casos médico-legales por delito sexual contra menores fueron registrados por el Estado colombiano en medicina legal. El 86% de las valoraciones se realizaron a niños y niñas y adolescentes. 8 de cada 10 niños y niñas, adolescentes, mujeres, se presentaron estos casos víctimas de violencia sexual, presentándose como uno de los peores registros en América Latina, según un informe que presenta UNICEF a Colombia en relación a este caso. Y no estamos hablando del conflicto armado, senador Benedetti, estamos hablando de la agresión sexual a nuestros niños y nuestras niñas, y podría quedarme repitiendo miles y miles de datos. Pero ¿a dónde quiero ir también a propósito de este debate? Parece ser que lo único que le importa a un sector de este Congreso, y especialmente al Centro Democrático, senadora Paloma Valencia, son los delitos sexuales que se cometen contra nuestros niños y nuestras niñas a propósito del conflicto armado, pero no les interesa la tragedia que están viviendo a diario nuestros niños en casi que todo el territorio nacional por la falta de alimentos y de las condiciones nutricionales de nuestros niños, que tengo que entregarlas y aprovechar este debate para presentarlas, porque muy pocas oportunidades tengo de hacerlo, porque generalmente en este Congreso no se presentan este tipo de debates, senadora Esperanza Andrade y senador Guevara, senador amigo del partido Mira, con quienes en otras épocas, con congresistas de su bancada, discutíamos y traíamos estos temas a propósito de la tragedia que viven nuestros niños. Miren, la última encuesta de la ENSE, que es la Encuesta Nacional de Salud Escolar, que fue hecha con el Ministerio de Salud, demuestra que 9 de cada 10 niños en Colombia, el 86.9%, no cumplen con los requerimientos de consumo de frutas y verduras recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ese requerimiento de consumo de frutas por la OMS es decir que no consumen 400 gramos diarios de fruta y verduras al día para mejorar su salud general y reducir el riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles. Eso le ocurre, según esta estadística, al 86%, o sea, de cada 100 niños, 86 niños no consumen esa dieta en materia de frutas y verduras. Adicional a esto, el 15,2% de los niños y adolescentes cumple con las recomendaciones en cuanto a actividad física recomendada por la OMS. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 niños, solamente 16 desarrollan actividades deportivas o físicas para el normal desarrollo de sus condiciones físicas como tal. Dice entonces la OMS que este panorama dificulta los objetivos mundiales de prevención en salud
que buscan disminuir la obesidad y las enfermedades crónicas como diabetes, problemas cardiovasculares o problemas nutricionales para nuestros niños. Pero aquí hay un informe peor. Colombia incumplió los objetivos del milenio en tratándose a los propósitos de desarrollo humano que tienen que ver con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre y reducir los índices de mortalidad infantil. ¿Qué quiere decir esto? En el año 2000, 189 países, dentro de ellos Colombia, suscribieron un pacto que fueron los objetivos del milenio, y uno de los países más incumplidos de ese pacto para la protección de los niños en torno a la erradicación de pobreza extrema y hambre para los menores, Colombia lo incumplió. O sea, perdió el año Colombia, ¿sí? Lo perdió, o sea, no atendió a nuestros niños, pero tampoco redujo la mortalidad infantil. Y aquí hay un tema supremamente grave que yo quisiera traer a los registros que tenemos. El año pasado, senador Benedetti, atérrese, 149 niños murieron por corrupción en este país, por desnutrición en este país. 149 niños el año pasado. Y esos son los registros oficiales que se tienen. Pero hay un dato más grave. En ese informe que se logra por parte de la OMS y que se logra por UNICEF el año pasado, nos encontramos con que el 15% de nuestros niños, el 15% padece desnutrición en nuestro país. Entonces la pregunta que nos hacemos es, senadora Paloma, ¿solo legislamos con toda razón para la protección de nuestros niños cuando son violentados sexualmente? ¿Cuándo nos vamos a dar esta otra discusión? Y ahí, senador Velasco, por eso le decía, voy a guardar sus dos palabras, muy apropiadas a propósito de este debate. Usted decía que la violencia sexual en Colombia obedece en determinados casos por problemas de orden psiquiátrico, los que cometen este tipo de abuso contra los menores. La pregunta que yo me hago es, ¿y cuando el gobierno, el Congreso, no funciona y no dispone de los recursos necesarios para la protección de nuestros niños, obedece a qué? Pues también hay problemas psiquiátricos, tanto en el gobierno como en este Congreso, que no le interesa atender la crisis y los problemas de atención en alimentación a nuestros niños. Y les voy a dar un dato terrible, con la venia del presidente, un dato terrible. En el presupuesto general de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene la obligación de atender a casi 2 millones de niños en sus programas de primera infancia, viene desfinanciado el presupuesto al año 2020 en menos 236 mil millones. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener graves problemas en el año 2020 en la atención a la primera infancia en nuestro país, a nuestros niños. ¿Dónde están los senadores que gritan, vociferan, sí, que los procesos de paz generan impunidad, y esta impunidad que le quita hoy la alimentación a nuestros niños? Le voy a dar una cifra, ministra del Interior, para que usted la conozca, señora ministra de Justicia. La Organización Mundial de la Salud dice... Continúe, senador. Dice que para que un niño quede alimentado con los requerimientos nutricionales en primera infancia, o de los 0 a los 5 años, requiere de $3.5 diarios para su alimentación. Si el dólar está a 3.200 pesos o a 3.000 pesos, no lo pongamos a 3.400, ya le doy la interpelación con la venia del señor presidente. Eso significa que un niño en Colombia con $1 a 3.000 pesos, en la orientación que envía la Organización Mundial para la Salud, debería estar alimentado con cerca de 12.000, 13.000 pesos diarios en 3 raciones. ¿Sabe con cuántos están alimentando nuestros niños en los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Con 2.900 pesos. O sea, ni siquiera $1, cuando la exigencia de la Organización Mundial de la Salud es 3.5, en Colombia llegamos a 80 centavos de dólar, senador Velasco. ¿Eso no es urgente atenderlo? ¿Eso no es importante atenderlo? Y yo sí quisiera, y voy a votar y a presentar una proposición que la va a presentar el senador Roosevelt Rodríguez. Voy a darle al senador Roosevelt Rodríguez para que la presente,
Porque me parece que esta batalla de protección a los niños tenemos que dar a la senadora Paloma, yo estoy de acuerdo. Y estamos de acuerdo de que nuestros niños, los delitos sexuales contra menores no pueden ser convertidos en delitos políticos. Estoy de acuerdo de manera radical en eso. Y eso no admite discusión en mi formación, no solamente católica, sino humana también. O sea, eso no admite discusión. Pero lo que tampoco admite discusión es que nos rasguemos las vestiduras aquí en este tema que es supremamente grave, pero frente a la atención y la preocupación por nuestros niños en Colombia, ahí sí no hay la misma fuerza, la misma contundencia. Una interpelación, si usted lo permite, presidente, para el senador Roy, que la verdad ya me da pena. Termino con esto entonces, señor presidente, que el gran problema que tenemos es que cuando nuestros niños no se alimentan bien, cuando nuestros niños crecen en estado de desnutrición, su coeficiente intelectual se reduce de manera grave y no vamos a tener niños preparados para enfrentar los nuevos desarrollos educativos, las nuevas lógicas académicas que están planteando a partir del siglo XXI en el que estamos, los nuevos desarrollos tecnológicos, porque vamos a tener unos niños con un coeficiente intelectual absolutamente bajo. Y estamos condenando no solamente a nuestros jóvenes, como se decía acá, a quienes se les debe dotar de herramientas en educación superior, sino que lo primero que tenemos que hacer es alimentar y nutrir bien a nuestros niños para que esto pase. O sea, es igual de grave, honorables senadoras y senadores, que un niño muera en violencia sexual o sea abusado, porque el trauma queda para toda la vida, que un niño que en sus primeros 5 años no sea bien nutrido. O sea, unos quedan con problemas psicológicos, con problemas, ¿qué les digo yo?, psiquiátricos, como se ha planteado acá, pero los otros quedan con un daño cerebral que es absolutamente irreparable. Así que esta es una tragedia. Por eso vamos a sacar adelante este proyecto. Creo que es pertinente hacerlo. No vamos a afectar para nada los acuerdos de paz, pero también quiero comprometer a esta comisión primera, y los veré en el debate del presupuesto, porque, senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, voy a presentar una proposición, ministra, para que los recursos que le están recortando hoy al ICBF, que llegan a 180.000 millones, no los recorten, y pueda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, antes que retirarle recursos al ICBF para la atención a nuestros niños en los distintos programas, todo lo contrario, fortalezcamos el ICBF y puedan nuestros niños tener las garantías, no solamente en condición de violación sexual, que los repudiamos, sino también nuestros niños que requieren una atención en seguridad alimentaria y en protección y cuidado como tiene que ser. Esa era mi intervención, señor presidente, y le agradezco pues el tiempo que me ha concedido. Muchas gracias.